Estás en Sion Explorer Radio, alabando a Dios todo el tiempo. La voz de Dios internacional. La voz de Dios internacional. Queda con ustedes el pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica Fortaleza del Rey, Tony G. Escúchalo, por Sion Explorer Radio. Entonces, tema de este día, el desafío de un profeta. ¿Cómo se llama el tema? El desafío de un profeta. Fíjese que hay una historia, una fábula acerca de una ranita. Resulta que siempre habían competencias y las ranas mejores, de mejor condición, se destinaban para esas competencias. Había ranas que lograban ganar, pero otras no. Y siempre había gente que las desanimaba. Otras ranitas gritaban desanimándolas: no puedes, no vas a poder, ya date por vencida. El caso es que muchas perdían, muchas no llegaban a la meta, y las que llegaban a la meta pues a veces llegaban con el ánimo por los suelos, porque el tipo de gente que los animaba pues no ponía de su parte. Entonces un día, como cada año, realizan las competencias, y hubo una rana muy especial que se presenta en la competencia, y esta rana estaba muy animada, muy contenta, reía con todo mundo y tenía la mejor de las actitudes. De pronto comienza la carrera. Ella comienza a correr y atraviesa, empieza a decirle: ya, olvídalo, no vas a poder, ya, sáquenla, está bien flaca, ni puede. Y le decían un montón de cosas para desanimarla y que dejara la carrera. A fin de cuentas, esta rana logra llegar a la meta y había logrado lo que otras no. ¿Qué había sucedido? Al final de la competencia, llaman a la ranita. Resulta que la ranita había ganado porque pensó que la estaban victoriando, que le estaban dando ánimos, porque la ranita era sorda y no podía escuchar lo que le estaban diciendo. En la palabra de Dios, en el libro de Josué, capítulo 1, infinidad de veces el Señor nos llama a que nos esforcemos. Vamos a leer Josué capítulo 1, y dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, y la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo los he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar,
donde se pone el sol. Será vuestro territorio. En el número 5 dice algo muy interesante. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad de la tierra de la cual juré a tus padres que se la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero nuevamente en el 9 repite el Señor el mandamiento. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y aquí vemos cómo el Señor una y otra vez nos llama la atención, dándonos la recomendación constante de que tenemos que estar animados, que tenemos que esforzarnos en todas las cosas que emprendamos, pero que primeramente pongamos por obra todo lo que está en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, para que todo lo que emprendamos pueda fructificar y todo lo que hagamos prospere. Y es un desafío. Tema de este día, el desafío de un profeta. Porque vamos a tener infinidad de desafíos. A veces vamos a correr una larga maratón de la vida, en la cual habrá gente que en lugar de darnos ánimos, intenten destruir nuestra fortaleza, desanimándonos, gritándonos, oprimiéndonos, para que nosotros no podamos cumplir o completar nuestros proyectos. Y este es el desafío de un profeta. Porque como a la rana le pasó, que quizás por su discapacidad, por no escuchar, pudo poder lograr avanzar y hacer y cumplir sus proyectos, que era el ganar la carrera. Nosotros tenemos una carrera y tenemos un desafío, en el cual nosotros vamos a poder llegar lo más lejos si nosotros estamos dispuestos, si nosotros buscamos la presencia de Dios, si nosotros cada día nos esforzamos. Vámonos a Nahum capítulo 1. ¿Sabe usted que muchas de las cosas que pasan es porque el pueblo de México se porta mal? Sí, pero ¿por qué recientemente se ha levantado una iglesia que ha estado intercediendo por su país, que ha estado intercediendo por su familia, ha estado intercediendo por los vecinos, por los muchachos, y las cosas han cambiado mucho? Pero el pueblo de México, aún con todo eso, todavía no se ha sometido totalmente a Dios. Y ese es el desafío de los profetas en México. ¿Qué es lo que hacen los profetas? Anuncian la palabra de Dios constantemente. Llevan a todos los lugares los mandamientos de Dios. Porque a veces nos va mal porque nosotros no conocemos. Dice la palabra de Dios, ¿cómo invocarán si no se les predica? Entonces el profeta tiene que llevar el mensaje. Y muchas veces se predica con la palabra de Dios en mano y otras veces con nuestras propias vidas. Porque muchas de las cosas que la gente va a mirar no es tanto una Biblia, sino nuestra vida, si nos esforzamos. Nahum capítulo 1 nos habla acerca de la ira vengadora de Dios. Acuérdense que Nínive era una ciudad que no se esforzaba.
una ciudad que estaba apartada de los caminos de Dios y que por consecuencia le iba mal. Nínive aparece en uno de los libros de la Biblia, o en varios, pero en el que más resalta es cuando el profeta Jonás tenía que llevar un mensaje a un pueblo que había sido desobediente, donde sus niños no respetaban a los ancianos, donde los ancianos no respetaban a los jóvenes, donde ni los hombres ni las mujeres podían convivir de una manera sana porque todo el tiempo estaba el pecado a la puerta. Y entonces el Señor tuvo que mandar un profeta. Pero hubo otro libro de la palabra de Dios que también nos habla acerca de Nínive. Vamos a darle lectura. El libro de Nahum, capítulo 1, habla acerca de la profecía sobre Nínive. Y dice, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha sobre la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en su enojo? Su ira se derrama como fuego y en él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a todos los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y las tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos, aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. Y ese es el desafío de un profeta. Estar anunciando la palabra de Dios. Fíjense que últimamente se ha confundido el término. Hablan de un profeta y lo confunden con un adivino que dice lo que va a pasar en un futuro. Pero ¿qué es un profeta? Un profeta no adivina las cosas que van a suceder. Un profeta anuncia las cosas que Dios va a hacer. Eso es un profeta. Un profeta no adivina, un profeta simplemente repite lo que Dios le está mandando que diga y que haga. Porque entonces podemos evitar que la ira vengadora de Dios venga sobre nosotros. A veces nos va mal porque nosotros nos portamos mal. Queremos que Dios componga nuestra vida en 15 minutos, pero realmente hemos llevado 15 años haciendo lo que se nos da nuestra regalada gana. Entonces el desafío de un profeta es venir y anunciar la palabra de Dios, anunciando que el Señor viene. Y mire, el Señor viene y hay gente que dice, ya 2000 años y no vuelve. Y es que el Señor viene, a veces se toma como que el Señor va a llegar mañana. Como que el Señor llega en 15 días, compone tu vida y todo va a manifestarse como la gloria de Dios en los cielos. Cuando nos podemos morir hoy. Nos podemos morir mañana. Es más, ni siquiera la garantía de que tengas 10 años es de que vas a vivir 80. ¿Por qué? Porque no tenemos garantizada toda la vida. Y ese es el desafío de un profeta. Estar llamando al pueblo al arrepentimiento. Están anunciando la palabra de Dios. Y cuando nosotros leemos en la palabra, los profetas siempre dicen, así ha dicho Jehová, por 3 pecados y por el 4 no quitaré su castigo. Y siempre estarán anunciando su palabra. Ese es el desafío de un profeta. Vámonos a 1 Timoteo 1:7 y vamos a darle lectura. Vamos a recordar que un profeta tiene espíritu de consejo. No cualquiera puede dar profecía, no cualquiera puede aconsejar, no cualquiera puede anunciar la palabra de Dios y quizás no cualquiera puede exhortar.
no es cualquier persona, sino el Señor pone ese sentir en las personas de Dios para anunciarle al pueblo lo que está mal. Y el espíritu que tiene el profeta es espíritu de temor de Jehová. ¿Para qué anuncia la palabra de Dios? Para que todos los demás también tengan eso, ese mismo sentir, ese mismo espíritu. Generalmente nuestros hijos no se van a portar bien si nosotros no le llamamos la atención. Si nosotros no le decimos, tiene que estar una autoridad ahí. En la escuela los niños no se portan bien si no está el maestro en clase. No se va a portar bien. Y para esto sirve la autoridad. En un profeta, la autoridad es el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, que le da la autoridad suprema sobre la moral de la gente para que estos se arrepientan. Vamos a leer 1 Timoteo 1:7. Y dice que hay quienes queriendo ser profetas, fíjese, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni de lo que hablan ni de lo que afirman. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Entonces, el que está anunciando la palabra de Dios tiene que estar bien, porque es el profeta de Jehová, es el profeta de Dios que lleva el mensaje. Porque si tenemos una doble vida, entonces vienen consecuencias. Tenemos que ejecutar la palabra de Dios en nuestra vida, de manera que otros puedan ver la luz de Dios en nuestro corazón. Ese es el desafío de un profeta. Por eso un profeta a veces lo confundimos con gente que se levanta medio culto, elevando su voz, quizás. Pero el profeta tiene desafíos que quizás un imitador no pueda tener. Un profeta tiene que vivir la palabra de Dios como viene. No puede quitarle cosas a la Biblia a su conveniencia. Y como Jesús dijo, los que trabajan para Dios son de Dios. Y el ejemplo más claro que decía es cuando los apóstoles llegaban a acusar: mira, Señor, es que ellos están anunciando tu palabra, están sanando, están orando. Entonces Jesús nos anunciaba esa parte. La parte que el Señor nos habla también es que siempre ha habido profetas que anuncien la palabra de Dios. Siempre, esto ha pasado toda la vida. Pero no solamente en los tiempos que conocemos, sino incluso desde los días antes de Noé. Siempre ha habido un pueblo que anuncie la palabra de Dios. En la mañana conversábamos y veíamos cómo en tiempos de Noé, el profeta era no solo Noé, era Enoc, eran otros hombres que anunciaron la palabra de Dios, pero que el pueblo no se quiso arrepentir. Y quizás para ellos su apocalipsis era un diluvio, venía destrucción, y no le creyeron a Noé cuando anuncia que venía destrucción. A Enoc cuando hablaba acerca de que el Señor los juzgaría, no le creían. Y pasa un poco como en estos tiempos. A veces no pensamos que Dios nos vaya a castigar. Pensamos incluso que Dios es como nosotros, que es nuestro cuate. Algunos hasta le llaman Chuchito o Diosito, pero en realidad no es así. Y el desafío de un profeta es anunciar la palabra del Dios, la palabra del Dios verdadero. Una palabra que viene a sanear nuestro corazón, a sanear nuestra vida. Nosotros podemos tener un comportamiento inmoral, podemos tener un comportamiento malo, pero cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, a nuestro corazón, tienes que cambiar. Es algo que no vas a poder evitar, porque Dios transforma los corazones que le buscan. Y ese es el desafío de un profeta, que la gente pueda recibir el mensaje de Dios a través de una persona que tiene autoridad moral. El desafío de un profeta. Fíjese que Enoc, en los días antes del diluvio, anunciaba la palabra de Dios a todo el mundo. De pronto, la humanidad que ya había llenado la tierra, se corrompe. Imagínense un pueblo con tecnología avanzada, con grandes construcciones, grandes ciudades, que la gente viajaba de un lugar a otro, que tenía toda la tecnología para poder considerarse una civilización avanzada, y de pronto
todo vuelve a comenzar porque la gente no se portaba bien, porque la gente eliminó de sus vidas la palabra de Dios, no tomó el consejo de los profetas. Y entonces vino lo que conocemos como el gran diluvio. Y hubo un cataclismo global que destruyó a la mayoría de las personas y el mundo quedó inundado. Las ciudades quedaron sepultadas bajo toneladas de escombros y de lodo. Algunos cuentan que probablemente esa fuera causa para que algunos animales que consideran prehistóricos hubieran quedado sepultados y por eso son encontrados abajo de enterrados. Entonces es la vida de Enoc. Enoc tuvo que llevar una vida buena delante de Dios, una vida no perfecta, pero sí una vida que agradaba a Dios. ¿Y que es una vida perfecta? Que si cometes un error, te puedes acercar a Dios y pedirle perdón, pero muchas veces no nos importa. Sin embargo, el que es de Dios siempre va a tener a Jesús como su Salvador. En esos tiempos es Jesús, en aquel tiempo quizás iban directamente a Dios, a Jehová Dios, invocaban su nombre. Y la vida de Enoc llega al punto que un día la palabra de Dios dice, y caminó Enoc con Dios y se lo llevó. Ahora, Enoc no es el único que ha sido arrebatado al cielo. En Primera de Reyes 1:17 también nos habla acerca de otro que se parece mucho a Enoc. Aquí es donde nosotros vamos a ver en dónde encaja nuestra vida, porque el profeta siempre va a estar anunciando la palabra de Dios. No es como nos lo han pintado, de que un profeta te va a decir, ay, es que morirás en 20 días. No, quizás el Señor tiene otra manera de trabajar y anuncia destrucción al mundo de otra manera. Cuando Dios envía a Jonás a Nínive, lo envía para que la destrucción no llegara. Cuando nosotros nos portamos mal, lo único que estamos haciendo es atrayendo la ira de Dios sobre nuestras vidas. Y por eso Dios manda a sus profetas, para que la ira de Dios no caiga sobre nosotros. Vea usted a un Dios que nos dice, pórtense bien. Miren, yo no los quiero castigar, yo no quiero estar llamándoles la atención. Ustedes pueden disfrutar de una vida plena, próspera, si ustedes se sujetan a mi palabra. Pero a veces nosotros, ¿qué hacemos? No escuchamos su voz. Ni leemos la palabra de Dios, ni oímos a los profetas. Y hacemos lo que nosotros queremos. Y entonces, miren, a todo, ¿cómo dice el dicho? Dice, a todo santo le llega su fiestecita. Dice, no hay plazo que no se cumpla, es el otro dicho. No está en la Biblia, dicen por ahí, pero debería estarlo. No hay plazo que no se cumpla. Y nuestra juventud se nos va a terminar. Es más, nuestra vida se nos puede terminar mañana. Nosotros podemos decir, sí, ya van a empezar. Y no obedecemos la palabra, ni escuchamos el mensaje. Y de pronto llega el momento en que por una bala en la combi, porque nos asaltaron acá a la vuelta de la esquina, porque algo pasó, el tanque de gas te explotó, no sé, algo sucedió. Y de pronto ya estás delante de Dios y no te arrepentiste. Y ese es el anuncio del profeta, el estar anunciando que el Señor viene y que nosotros tenemos que estar listos, porque no sabemos si vamos a vivir mañana. Hubo el caso bueno, tenemos 2 casos de fallecidos. Estaban jóvenes, estaban muy jóvenes. Uno tenía como 30 y otro como 37. Sí, una directora, pero que falleció. Nos dieron el aviso. Tenía toda una vida por delante. Yo la veía y no tenía nada. Tenía planes de casarse. Pero, ¿qué creen? Está hoy entregando cuentas. ¿Sabe una cosa? Dios no quiere que pasemos por eso. Pero a veces nosotros somos tercos. Miren, y hablando de un terco, había un rey que se llamaba Acab, que era terco, pero terco. Yo no sé si usted conoce una persona que es necia, pero este era necio.
y ni viendo los milagros de Dios, ni porque veía que acontecían cosas extraordinarias, ni por eso se sometía a Dios. Al contrario, se ponía más rebelde y no adoraba a Dios, ni obedecía. Y entonces llega el momento en que Dios le manda un castigo. Le quita la lluvia. Vamos a leer en el libro de Primera de Reyes 17. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerib, que está frente al Jordán. Y entonces dejó de llover 3 años. Aquí usted tiene problemas y le marca a Odapasa, a Zapasa, al municipio, y le mandan una pipa. Allá no había pipas. Si no había lluvia, no había agua. Los pozos estaban vacíos. Aquí usted le marca la pipa y le llena sus tinacos, sus tambos. Nosotros le marcamos, nos llenan nuestros tambos. Pero allá no había esa forma de abastecerse de agua. O sea, si no llovía, no tenías agua. Y Dios les cortó la lluvia 3 años. Imagínense lo que es estar 3 años sin agua. No sé desde dónde tienen que estar trayendo. Y aquí tenemos agua cerca, buscamos, pero allá no había, porque eran pueblos muy, muy primitivos. Entonces el Señor le quita la lluvia. Y como vino la lluvia, como consecuencia, viene la hambruna, viene la falta de abastecimiento de comida. Nosotros empezamos a ver que la gente, pues si no llueve, no hay cosechas, no hay comida, el ganado se muere. Y por causa de la hambruna, pues muchos empezaron a padecer. Y había una ciudad que ni siquiera era de Israel, Sarepta, había una viuda ahí. Esa viuda había, yo creo que almacenado mucho tiempo, en el tiempo que le fue bien, había almacenado harina, aceite y otros enseres de comer. Había guardado, pero un día, por causa de la hambruna, llegó el punto en que se terminó. Ya no podía ni comprar, ni tenía para comprar, ni había dónde comprar, porque el nivel de escasez era bárbaro. Pero era temerosa de Dios. En aquel lugar, ¿usted se puede imaginar cuántas viudas había en ese lugar? Había muchas viudas, muchos niños que tenían necesidad, pero Dios solamente le envió Elías a una sola viuda. Y se conoce su historia como la viuda de Sarepta. Vamos a leer el 17:8. Dice: vino a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí que una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Ella le respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar a prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho: así la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y ahí aguantó Elías 3 años, y la viuda no le faltó ni harina, ni aceite, ni nada, nada. Donde está la presencia de Dios, no falta nada, nada. Miren, cuando Jesús llegó a una fiesta donde se terminó el vino, ¿qué hizo? Vino.
porque donde está Dios no falta nada. Había una multitud de 5,000 personas, sin contar niños y mujeres. Algunos dicen que eran hasta 25,000 en total. No había de comer ni dónde comprarlo, pero donde está Dios no falta nada. Todos comieron y ahí fueron todos llevando el mensaje de Dios. El profeta siempre es de bendición, porque donde llega un cristiano llega también la bendición. Y vemos, esto fue lo que le acontece a Elías. Y vemos un Elías que siempre estaba anunciando la palabra, y por causa de anunciar la palabra, había un rey que no se sometía. Y siempre estaba atacando al profeta, y siempre le iba mal, pero como que a Elías como que a Acab no le caía el 20 de que Elías era profeta de Jehová. Y pensaba quizás que sus dioses también tenían poder como Jehová. Y entonces vemos cómo Elías tuvo que soportar todo esto. Nosotros nunca hemos visto tal grado de hostigamiento, que ni porque lo bendices, ni porque vas y oras por la persona, ni así se somete a Dios. Y así le pasaba a Elías, porque este hombre, Acab, hacía lo que él quería, porque tenía consejos de su mujer Jezabel, que no tenía temor de Jehová. Y entonces vemos cómo este profeta tuvo que soportar, y llegó al punto de que la persecución por la que era sometido lo llevó a retar a los profetas de Baal. Porque los profetas de Baal lo que hacían era estar oprimiendo, eliminando a los profetas de Jehová, porque no crean que nada más tenían sus cultos y se acabó. No, sino que se dedicaban a orar para que Baal destruyera a los profetas de Jehová. Se dedicaban a hacer ritos, tamborazos ahí para que los profetas de Jehová fueran eliminados, y había gran guerra espiritual en aquellos días. De pronto vemos cómo Elías reta a los profetas de Baal para ver quién es el verdadero Dios. Y vamos a verlo en el libro de Reyes, 1 de Reyes 18, en el 20. Dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y los reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Por qué? ¿Por qué dice entre dos pensamientos? Porque temían a Jehová y temían a Baal. O sea, no se decían, estaban muy tibios y decían, es que hay mucha gente que dice, está bien estar bien con Dios y con el diablo. No puedes estar con Dios y con el diablo. O te decides con uno, o te decides con otro. Mira, hasta el diablo es celoso. Dios no va a permitir que adores al diablo, y el diablo no va a permitir que adores a Jehová. No va a permitir. Por eso el nombre de Jesús es atacado en los medios, porque el diablo no lo va a permitir, no lo va a tolerar. Igual Dios. Dios es un Dios celoso. No va a permitir esto. Entonces vemos cómo convocan a los profetas de Israel. Y dice el 18-21, y acercándose Elías a todo el pueblo le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganlo, y si Baal, pues váyanse con él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Imagínense las proporciones y ventajas por las cuales iba Elías. Eran 450 a 1. ¿Por qué 1? ¿No quedaban más profetas de Dios? Yo creo que el pueblo también decía, ¿no? Si ya Baal destruyó a todos los profetas, ya nos quedó uno. Nos falta uno, y todos se van a olvidar de Jehová, porque ya la gente se va a olvidar de ese nombre para siempre, y Baal será el único Dios que quede. Entonces todos se reúnen, y no creo que se reunieron para ver el poder de Dios, se reunieron para ver cómo Baal avergonzaba a Jehová. Pero aquí se vio cuál era el verdadero Dios. Vamos a ver, dice el 22, y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado de los profetas de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo
invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, muy bien, no, sí, está bien, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey, y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Entonces dice el 26, que ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. O sea, ¿cuántas horas? Imagínense que la mañana comienza a las 6, a las 12. ¿Cuántas horas son? 6 horas. 6 horas esperando a que Baal respondiera. Y decían, Baal, respóndenos. Y se escuchaban los tamborazos, y el incienso, y el humo, y hacían reventones para que Baal respondiera. Pero Baal no respondía, y dice aquí, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Miren, ¿por qué hacían todo esto? ¿Por qué aceptaban el reto? ¿Será que estaban viendo a ver si de casualidad su Dios sí les contestaba? No, Baal sí les respondía siempre. Siempre pasaban cosas sobrenaturales, había alguno que sanaba, alguno que hacía cosas, porque Baal es imitador de Dios, entonces hacía cosas. Y siempre pasaban cosas, estaban muy confiados de que iba a haber respuesta. Pero desde la mañana hasta el mediodía nadie respondía absolutamente nada. Dice el 27, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, grítenle en altavoz, porque es Dios, ¿no? A lo mejor está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, pues hay que despertarle. Dice, y ellos clamaban a grandes voces, porque imagino que se molestaban por las burlas de Elías, y clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre. Se lanzaban porque los sacrificios de Baal era derramar aún su propia sangre, para que les respondieran los espíritus. Pero los espíritus no respondían. Dice que ellos se cortaban con cuchillos, con lancetas, conforme a su costumbre, hasta hacer chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer sacrificio, pero no hubo ninguno que respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Entonces Elías arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. ¿Sabe por qué estaba arruinado? Porque con toda su saltadera, todo su ruido que estaban haciendo, el montón de gente ya habían arruinado el altar de Jehová que Elías había preparado. Y ahí va Elías otra vez a componer las cosas. ¿Vamos en cuál? En el 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó las piedras del altar. Y imagínense que comienza a arreglar, acomoda, la leña no puede arder si está mojada, pues Elías moja la leña y le echa más agua, y díganle, échele más agua, y ya habían echado más y le echan otro poco, y total que el altar estaba totalmente húmedo. Miren, era imposible que ardiera científicamente, era imposible que eso ardiera. Pero en el versículo 36 dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos.
Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Les cortó el cuello, les cortó la cabeza, los degolló. Así de grave es, La venganza de las gallinas. es una profecía, es un profeta de Jehová. Lo que Acab no entendía es que no se podía meter con un profeta de Jehová porque estaba diciéndole la verdad. Miren, cuando alguien te está fastidiando por algo que no es cierto, ya te tiene hasta acá y ya no quieres que hable. Pero cuando tiene la verdad, cuando te detienes a analizar, ¿será verdad que lo que el predicador me está diciendo es cierto? ¿Será? Y yo reflexiono y digo, no, pues la verdad sí es, la verdad sí soy fornicario, la verdad sí soy ladrón. Y reconocemos delante de Dios. Miren, el ladrón de la cruz, habían dos ladrones, el de la derecha y el de la izquierda. Y el de la izquierda nada más estaba tentando a Jesús. Si eres Dios, bájanos. Si eres el Hijo de Dios, di las palabras y sálvanos, y sálvate a ti mismo. Y nada más estaba fastidiando a Jesús. Pero el otro le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tiene una actitud de arrepentimiento. Y miren, un montón de cosas que podría yo decir que pueden suceder y que hace un profeta, pero cuando nos vemos en la palabra de Dios podemos ver que los profetas son la voz de Dios en esa tierra. No van a decir nada de su propio corazón, sino lo que está diciendo Dios. Y si Dios lo dice, se va a cumplir, porque Dios no está sujeto a las adivinaciones, sino que el profeta está anunciando lo que Dios va a hacer. Y de la misma manera, el profeta Eliseo. ¿Cómo era la vida del profeta Eliseo? El profeta Eliseo era un hombre también que tenía en su corazón el temor a Jehová. Y vea, porque en el libro de Primera de Reyes 19, verso 19, habla acerca del llamamiento de Eliseo. La vida de Elías era conocido por mucha gente. A pesar de que nada más era uno, todo mundo sabía quién era Elías. Todo mundo. Y entonces un día viene el llamamiento de Eliseo. Y entonces Eliseo era un hombre temeroso de Jehová, un hombre que amaba a sus padres. Pero de pronto llega el profeta. Vamos a ver. Primero de Reyes 19 dice: partiendo de allí halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él a los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, y vuelve, pues yo qué te he hecho, ve. ¿Por qué a Eliseo sí le permitieron ir a despedirse de sus padres? Y al hombre que le dijo a Jesús que le permitiría enterrar a sus padres, a él no lo dejaron. ¿Por qué? A ver, número uno, ¿sí? Conoce a su corazón. Dios conoce el corazón de cada uno. Usted puede decir: ¿tú cómo sabes que soy pecador? Dios conoce mi corazón. Exactamente. Dios conoce el corazón. Y el hombre quería ir y enterrar a sus padres. Miren, sus padres quizás todavía tenían 50 años de vida. ¿Cuándo lo iba a seguir? Nomás le quería ver la cara a Jesús. Eliseo amaba a sus papás y respetaba a su padre y a su madre y los honraba. Y entonces él tuvo que decidir si amaba más a sus papás que a Dios. Jesús dijo: cualquiera que ame más a padre o madre y no me siga, dice,
no es digno de mí. Entonces nosotros vemos cómo Eliseo no se iba a quedar ahí 20 años, solo iba a ir y se iba a despedir. Yo no sé qué iba a decir. Quizás Eliseo dijo, pues es que papá, mamá, miren, yo los amo con todo el corazón y ustedes saben que doy la vida por ustedes, pero alguien más me está llamando y no puedo dejar de ir. Hoy el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios del que nos contaron que hacía grandes milagros, me está llamando. Y no puedo quedarme, me tengo que ir. Y entonces Eliseo tuvo que tomar la difícil decisión, pero tuvo que decidir y siguió a Jehová. Y se fue con Elías. Vamos a ver qué más dice. Partiendo de él halló Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre, a mi madre, y luego te seguiré. Ya sabemos que lo siguió. El 21 dice: y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y le dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Y se quedó para aprender más de Dios. Y la forma en que Elías se va. Miren, Elías pasó un montón de cosas, un montón de situaciones que ahorita no le voy a contar. Pero llegó el punto en que Eliseo tuvo que sustituir a Elías. Y vámonos a segundo libro de los Reyes, capítulo 2. Ya habían pasado muchas cosas. Incluso la famosa situación que en el segundo libro de los Reyes, capítulo 1, acontece, donde llega un general con 50 soldados, y entonces Elías ora y desciende fuego del cielo y los consume. Y luego mandan a otro, desciende fuego y los consume. Y de pronto llega un general que era temeroso de Jehová. Y habla con Elías y le dice: Señor, ten misericordia de mí y de esos tus 50 siervos. Yo escondí profetas para que no los exterminasen. Yo los guardé. Y entonces Dios le dice: ve con él. Y ya se presenta delante de Ocosías y viene el regaño de Elías a Ocosías diciéndole que no había profeta en Israel para que tú vayas a consultar a Baal Zebú, dios de Ecrón. Por tanto, en el lugar en donde estás, de cierto morirás, le dice, porque había desafiado a Jehová. Pero lo que nos llama a esto es que venían los días finales del profeta Elías en esta tierra. Y entonces el profeta Eliseo tuvo que ver todos esos milagros que ahorita le estoy contando. Tuvo que ver cómo oraba y la lluvia y todo. Yo quiero imaginarme que él pudo ver todo lo que acontecía de primera mano. Nadie se lo iba a contar, él sabía lo que pasaba. Y entonces llega el momento de la sucesión. Vámonos al capítulo 2, vamos a dar lectura. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gigal, y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. En pocas palabras, Eliseo dijo: a mí no me la vas a hacer. Dice que si yo estoy aquí cuando tú te vayas, voy a recibir el poder de Dios en mi vida. Y si yo me alejo y te vas, me voy a quedar como novia de pueblo ahí, vestido y alborotado. No, nada. Y no lo dejó. ¿Para dónde iba Elías? Iba Eliseo. Y dice el rey, sí, era como un papá. Elías era como su papá, porque acuérdense que Eliseo era un joven cuando lo llamó. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo: sí, ya sé, cállense. Y Elías le volvió a decir:
Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé. Silencio. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Usted lo llevaba de guardaespaldas. No se despegaban de él para nada, para donde iba, uno iba al otro. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon a lo lejos, y ellos se pararon junto al Jordán. Y tomando entonces Elías su manto, lo dobló, y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Y cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. ¿Usted qué pediría? Un profeta al que usted ha seguido mucho tiempo le dice, pide lo que quieras y Dios te lo va a conceder. ¿Qué pedirías? ¿Qué pedirías? Un taller de máquinas. Un ser humano diría, Ajá, ajá. ¿Qué pedirías? Un carro para no tener que llevar a mis hijos a la escuela en moto y caerme, ¿no? ¿Qué pedirías? Una casa bien construida para que no me queme el sol. A ver, acuérdate que nada más vas a tener un solo deseo, una sola petición. ¿Qué pedirías? Porque nosotros, bien espirituales aquí, diciendo, ay, no, sí, yo pediría, sí. Pero Eliseo no leyó esa parte de la Biblia para ver qué iba a pasar. Pero, ¿qué dice Jesús? Que dice que el buen hombre de su corazón saca cosas buenas. Y vamos a ver aquí. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado. Y dijo Eliseo, antes que yo sea quitado de ti, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. En pocas palabras, le estaba diciendo, quiero lo que tú tienes, pero el doble. O sea, yo he visto muchos milagros, sé que has hecho muchas cosas, pero yo quiero hacer más de las cosas que has hecho tú. Quiero hacer el doble. Y entonces le dijo, Elías se quedó pensando así como que este es bien ambicioso, ¿no? Dice, mira, me estás pidiendo algo bien difícil. Si me ves cuando fuere quitado de ti, te será hecho, pero si no, no. En pocas palabras, no te prometo nada. Esfuérzate. Aconteció que yendo ellos, hablando, he aquí que un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Dice, y Elías subió al cielo. ¿En qué subió al cielo? No, en un torbellino. El carro de fuego sí vino, pero subió en un torbellino. Y viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Eliseo estaba súper emocionado, nunca había visto un carro de Dios. Y dice, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así hubo golpeado él mismo de este modo las aguas, y se apartaron a un lado y al otro, y pasó Eliseo. Y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Así es el desafío de un profeta. Es el desafío de un profeta. Y mire, usted va a tener desafíos, y yo no le quiero estar quizás leyendo tanto, pero es que el desafío de un profeta es así. El profeta va a estar leyendo, va a estar combatiendo, va a estar viendo milagros todo el tiempo. Por eso por ahí decía Habacuc que la vida del que busca a Dios es que va de poder en poder. ¿Cómo le voy a hacer para irme? Y de pronto llega un carro. ¿Dónde va a pasar un carro que pase por tu casa cuando estás lejos en otro pueblo? Y Dios te lo manda. Y son cosas que otros no pueden creer,
pero que el que es siervo de Dios, siervo de Jehová, vive de poder en poder. Ahora, Josué tenía un problema muy grande, tenía que pasar los muros. Miren, nosotros tenemos unos muros que tenemos que derribar, que tenemos que destruir, porque el enemigo no va a tener piedad y compasión. Vámonos a Deuteronomio capítulo 10, verso 12. Y vamos a darle lectura. ¿Qué es lo que Dios exige de ti? ¿Qué es lo que Dios exige de nosotros? En Deuteronomio capítulo 10, verso 12, dice así: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo prescribo hoy? ¿Para qué? Para que tengas prosperidad. Y aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. No se las destines a otro Dios, porque Jehová es un Dios celoso, celoso. No puedes estar bien con Dios y con el diablo, porque hasta el diablo es celoso. El diablo no va a tolerar que te vayas con Jehová Dios, que sirvas a Jesús, no lo va a tolerar. Y obviamente Dios tampoco. No podemos estar en dos pensamientos. Oye, no puedes jugar en dos bandos. No puedes estar en dos bandos. No puedes tener la tarjeta del bienestar y aparte recibir tu pensión en el gobierno. Bueno, para que me entiendan, el gobierno nada más te va a dar una pensión. No puedes estar en dos lados. No puedes ser tibio, dice el Apocalipsis, porque si eres tibio, Dios te vomitará de su cara. Dios te está ofreciendo que te va a proteger, que te va a cuidar, que estará contigo, que tendrás prosperidad. Vámonos a Salmos 34:7. Salmos 34:7. Y vamos a darle lectura a lo que dice Salmos, capítulo 34, verso 7. Dice así: El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Sí, podrán querer derribarte, destruirte. Mire, si usted sirve a Jehová, ni la brujería, ni lo que piense su enemigo contra usted le va a pasar. Y si le pasa, lo va a soportar. ¿Por qué? Porque usted es inmortal hasta que Dios lo llame. No, a usted no le va a pasar nada que Dios no permita. Esto lo tuvo que entender Job por las malas, pero usted no tiene que pasar por eso. Usted simplemente tiene que servir al Señor su Dios. Amós capítulo 5, verso 1. Vámonos a Amós. Capítulo 5, verso 1. Dice: Oigan esta palabra que yo levanto para lamentación. Oigan esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra y no hay quien la levante. Porque así ha hecho Jehová el Señor: la ciudad que salga contra 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: búsquenme y vivirán. Dice: no busques a Betel, ni entréis en Gigal, ni paséis a Berseba, porque Gigal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Busca a Jehová y vive. Dice: no sea que cometa como fuego a la casa de José, y que la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Los que convierten en ajenjo el juicio y la justicia la echan por tierra. Busquen al que hace las tinieblas en mañana. ¿Quién es? A Jehová. ¿Sabe usted qué son las Pléyades? Son un conjunto de estrellas en el firmamento.
que algunos dicen que son planetas, de los que algunos quizás antes de llegar a la Tierra pasaron. Eso se comenta, pero la Biblia lo llama así las Pléyades. Son un conjunto de estrellas. Entonces, Dios nos llama al arrepentimiento. Y dice el 11, por tanto, puesto que veáis al pobre y recibís la carga de trigo y edificasteis casa de piedra labrada, mas no las habitaréis, plantaréis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y los tribunales hacéis perder la causa a los pobres. Por tanto, el prudente en mal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Busquen lo bueno y no lo malo, para que vivan, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros. Como decís, aborreced el mal y amad el bien. Estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tenga piedad del remanente de José. Por tanto, así ha hecho Jehová, Dios de los ejércitos: en todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán, ay, ay, y al labrador llamarán a lloro, y a endecha, y a los que sepan endechar. Y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. Y dice el 18, ay de los que desean en el día de Jehová, ¿para qué queréis este día de Jehová? Será tiniebla sino de luz. Hay gente que dice, ya, que venga Dios, que venga Dios. ¿Para qué? ¿Para qué quieres que venga Dios si no estás listo? Y por eso aquí dice, ¿para qué quieres el día de Jehová? Si será de tinieblas y no de luz. Y como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, o como el que entra en la casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz y oscuridad, que no tiene resplandor? Y finalizamos. Tema de este día, el desafío de un profeta. Les pedimos que compartan nuestros audios, Porción Historia de Radio y Explorer TV. Y como una profecía que Dios nos da en su palabra, todos somos llamados al arrepentimiento. Que Dios les bendiga. La voz de Dios internacional. Sion Explorer Radio, 24 horas de bendición.